gustaría que lo hiciéramos con calma. ¿Okay? Estamos ya en la unidad número 2. Vamos con la primera parte de esta unidad, que es obviamente, esta unidad se llama espacio vectorial. La primera parte es propiamente vectores. ¿Okay? Vectores. Vector, el concepto tradicional de un vector es un segmento dirigido. Tengo aquí un punto de partida P, un punto de llegada. Vamos a colocar aquí, vamos a visualizar. Al segmento de recta dirigido desde P hasta Q se le conoce como vector. Vean la notación, ¿verdad? PQ o el vector V, la notación puede ser una letra minúscula con una flechita ahí arriba, o colocando el punto de partida y el punto de llegada, que así le vamos a decir PQ. Aquí tenemos unos ángulos, el ángulo con respecto al eje Y, el ángulo con respecto al eje X. Como son coordenadas rectangulares, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí está la coordenada con respecto al eje X, sería este cateto del triángulo rectángulo, en este caso lo estamos llamando A, y este cateto, que es el B, sería la coordenada con respecto al eje Y del vector, aquí, en este extremo. Perdón, vamos a ver. El vector sería el vector con coordenadas AB o componentes AB. Se le dicen coordenadas cuando es punto, componentes cuando es vector, pero indiferentemente podemos a veces hablar de coordenadas. Aquí esto lo leemos como módulo, lo que mide magnitud del vector, que utilizando Pitágoras, lo que mide el vector es la hipotenusa, entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Y la tangente del ángulo con respecto al eje X es el cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente, B sobre A. Es decir, que el ángulo es el ángulo director respecto al eje X, θ X. Es una característica bien interesante. También lo podemos calcular usando el coseno del ángulo director, que es la componente respectiva al eje, en este caso el eje X, entre el módulo del vector o magnitud del vector. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el ángulo con respecto a la Y también es el cateto adyacente del ángulo con respecto a ese ángulo entre la hipotenusa, que es lo que mide el vector. Buenas, profesor. Dime. Como se quedó callado yo. ¿Perdón? No, que continúe. Ya, lo que pasa es que estaba entrando en una llamada y se me... Ok. Listo. Ajá. Entonces tengo los cosenos directores. La suma de los dos ángulos directores da 90 grados porque son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados y como esto es un triángulo rectángulo recto acá, 90 grados, la suma de ellos dos da 90 grados. Son características que ocurren en R2 que nos pueden permitir para determinar los componentes del vector o los ángulos directores del vector. Perdón. Encontrar las componentes rectangulares del vector, simplemente restamos las coordenadas del punto de llegada. Recuerden, el segundo punto es el punto de llegada, menos las coordenadas del punto de partida. ¿Okay? Si el punto, por ejemplo, si el punto de partida es 5,2 y el punto de llegada es 8,6, el vector B o PQ, como lo quieran llamar, sería coordenada del punto de llegada, que es 8,6,
menos la coordenada del punto de partida, que es 5, 2. 8 menos 5 es 3, 6 menos 2 es 4. Entonces la componente del vector B, que parte desde el punto 5, 2 y llega al punto 8, 6, es 3, 4. Y su módulo es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Quiere decir que este vector que parte del punto 5, 2 y llega al punto 8, 6, tiene componentes 3, 4 y su módulo es 5. ¿5 qué? 5 unidades, 5 metros, 5 centímetros, dependiendo de las unidades con las que se esté trabajando en el problema que se necesite, o simplemente decimos 5 unidades de distancia. El ángulo con respecto al eje X, así vamos con el coseno, es la componente en X dividida entre el módulo del vector. Entonces el ángulo sería el arco coseno de 3 sobre 5. En la calculadora, arco coseno, en la mayoría de las calculadoras hoy en día se escribe como coseno elevado a la menos 1. Si yo necesito exactamente la medida del ángulo. Generalmente, la mayoría de los problemas en álgebra se deja escrito así, al menos que necesite la medida exacta del ángulo. ¿Alguna pregunta ahí? Seguimos entonces. Vector en R la N, o sea, en general, si en R la N vamos a tener N componentes, en este caso, ¿ve? Aquí está, ¿ve? La primera componente, segunda componente, N componentes. Esto es R a la N. En R a la 2, 2 componentes. En R a la 3, 3 componentes. Esto tenemos la generalización. Aquí está. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector que tiene N componentes? Igualito, la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado se suman y se le saca la raíz cuadrada. El coseno del ángulo con respecto al eje Y sería la componente Y dividida entre lo que mide el vector, donde Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta N. Esta es la generalización. Y si yo tengo dos puntos, un punto de partida y un punto de llegada, sería lo mismo. La primera coordenada menos la primera, la segunda menos la segunda, punto de llegada menos punto de partida. Coordenada del punto de llegada menos coordenada del punto de partida, específicamente. Es la generalización. Lo que vimos en R2 lo podemos generalizar para N componentes, R3, R4, R a la N. Es la misma estructura. La misma estructura. Aquí no van a necesitar. ¿Qué pasa? Que geométricamente podemos representar en R2 y en R3, pero ya en R4, R5, R a la N ya no podemos representar geométricamente. Algunos tipos de vectores aquí van a estar, o sea, vectores equipotentes o equivalentes. O sea, todos los vectores que tienen el mismo módulo, sentido y dirección, podemos decir que son equivalentes, equipolentes, y en general decimos que es el mismo vector. Yo lo ubico donde una vez que yo tengo definida sus componentes y su módulo y la dirección, el ángulo, yo lo puedo mover como si lo agarrara y lo arrastrara. Como si agarrara la fibra y lo arrastrara, se mantiene la misma dirección en sentido. ¿Okay? Esos son equivalentes, equivalentes o vectores iguales. También se le dice que los vectores, por eso se dice que los vectores son libres. Yo lo represento donde lo necesite o donde lo quiera representar según la necesidad o el problema que esté resolviendo. Ahí seguimos con algunos otros tipos de vectores. Tenemos los vectores fijos, son los que parten desde un punto específico. ¿Okay? Yo fijo un punto y empiezo a partir desde un punto. Siempre todos los vectores que voy a representar, yo parto desde ese punto. ¿Okay? Manteniendo la dirección, el sentido y el módulo. Vectores fijos. ¿Okay? Generalmente, casi siempre uno trata de partirlo desde el origen. Dice un vector fijo es una representación del vector libre, estableciendo que los vectores tienen el mismo módulo, dirección. Entonces, este vector, y ya yo lo fijo desde el punto A al punto B, me representa todos los vectores que están allá, una vez que ya yo lo he colocado. No tengo necesidad de trazar, no, aquí como todos miden lo mismo y tienen la misma dirección y sentido, puedo trabajar con uno solo. Donde yo lo necesite, vuelvo a repetir,
Casi siempre lo hacemos que partan desde el origen, y cuando parten del origen se llaman vectores posición. Aquí está, vectores opuestos. Un vector va en un sentido y el otro va en el otro sentido, pero tienen el mismo módulo y dirección, entonces se hablan de vectores opuestos. Si uno, aquí también un ejemplo, por ejemplo, aquí, si tengo el vector U, que es 1, U2, entonces es su opuesto, que lo representamos aquí con el signo menos, es menos U1 menos U2. ¿Okay? Si vale, por ejemplo, 1, 3, 1, 0, el otro es menos 1, 0. Le cambian los signos, como decíamos en bachillerato. Los vectores opuestos tienen mismo módulo, misma dirección, pero distintos sentidos o sentidos opuestos también se le dice. Vectores unitarios. Vectores unitarios son aquellos que al calcular el módulo me da 1. Por ejemplo, el vector B, su módulo es 5, ya lo hemos visto por allá. El vector 3 sobre 5, 4 sobre 5, al calcular el módulo va a dar 1. Porque va a quedar aquí el 5 abajo como denominador común, y 5 al cuadrado 25, y se cancela con este 25 y va a dar módulo igual a 1. Esto es un vector unitario que al calcular el módulo es igual a 1. También se le llama normalización del vector. Si este es el vector 3, 4, su módulo es 5, al dividir cada una de las componentes entre 5, estoy normalizando el vector. Cuando yo agarro un vector y lo divido o multiplico por el inverso de su módulo, eso se conoce como normalización de un vector. Estoy convirtiendo el módulo del vector en 1. Entonces, ¿cuándo un vector es unitario? Cuando su módulo es igual a 1. Aquí está la definición de vector posición. ¿Sí? Un vector fijo que tiene como punto de partida el origen. Eso se llama vector posición. Realmente cuando uno trabaja con vectores, fija el vector en el origen, para el vector principal con el que va a trabajar en el origen, para que sea más cómodo determinar las otras cosas que uno va a determinar. Al menos que el problema lo estén dando en otro lado del plano. ¿Sí? Pero siempre, casi siempre lo fijamos en el origen. A eso, cuando lo fijamos en el origen, se le llama vector posición. De todo el conjunto de vectores libres que hay que son igualitos a él, ese se le llama vector posición, cuando parte del origen. Seguimos con otros tipos de vectores. Aquí yo creo que me salté esa la. Ajá. Aquí no está, pero me faltaba hablar del vector nulo. ¿Okay? El vector nulo que tiene todas sus componentes igual a 0. Y los vectores canónicos. ¿Okay? Los vectores canónicos son vectores unitarios. Son vectores unitarios cuyas componentes todas son 0, todas no son 0, perdón. Tienen una componente igual a 1 y todas las demás 0. Se llaman vectores canónicos, vectores euclidianos. En cada espacio, por ejemplo en R2 hay dos vectores canónicos, que es el 1, 0 y 0, 1. Se llaman IJ. Y en R3 hay 3, IJK, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya a partir de R4 ya no se le llaman IJK ni IJ, sino simplemente E1, E2, E3, donde el numerito de la E me indica cuál es la componente que es igual a 1. Vectores canónicos o vectores euclidianos tienen una componente igual a 1 y todas las demás son 0. Un poquito más adelante utilizaremos vectores canónicos y hablaremos de ellos específicamente. Creo que aquí la puse y no copié eso. Suma de vectores. La suma de vectores se suman componente a componente. Yo tengo dos vectores, el vector U y el vector B, donde U tiene componente U1, U2, U3 y B tiene componente B1, B2, B3. Entonces se suman. ¿Ves? U1 más B1, U2 más B2, si sigue, U3 más B3, B, y así se van sumando. Aquí se sumarían componentes. La componente del vector U con la componente del vector B.
Yo creo que coloqué 2 veces 1. Vamos a ver si aquí hay un ejemplo. Aquí está un ejemplo, para que se vea más claro. Sé que está como muy opaca esa imagen. Aquí está. El vector U, menos 2, 5. El vector B, 3 menos 1. Entonces, ¿cuánto sería U más B? Sería menos 2 más 3, menos 2 más 3, y 5 más menos 1, como decimos a veces, 5 menos 1. Menos 2 más 3 es 1, 5 menos 1 es 4. Entonces, el vector U más B es 1, 4. Simplemente se suman componente a componente. Lo más parecido a la suma de matrices. Es una suma de vectores. Si tiene 3 componentes, el detalle está que yo no puedo sumar un vector de R2 con uno de R3. Tienen que ser del mismo espacio vectorial. O son todos de R2 o todos son de R4. O de R5, el mismo espacio. Yo puedo sumar más de 2 vectores a la vez. Se suman, si tengo una suma de 5 vectores, bueno, se suman las 5 primeras componentes, coma, las 5 segundas y así sucesivamente. Las componentes respectivas se suman. El producto escalar, o producto escalar, también se conoce como producto punto entre 2 vectores, se define como producto por un escalar. Tengo el producto escalar. Me faltó aquí. Ok. Suma de vectores. Tengo el vector U que es 3, 0 y el vector B que es 5, 5. Entonces, el producto escalar se define como si estuviéramos multiplicando 2 matrices, fila por columna. Primer elemento con primer elemento, 3 por 5. Y el segundo con el segundo. 3 por 5 es 15, 0 por 5 es 0, 15 más 0 es 15. Da un número. Por eso se llama producto escalar, porque el resultado es un escalar. Se dice producto escalar o producto punto. Se multiplican cada uno de los elementos y los resultados al final se suman, teniendo en consideración que pueden aparecer sustracción o adición dependiendo de los signos. Faltaría aquí, que veo que parece que ahí está la lámina así en blanco para decirle el producto por un escalar. Producto por un escalar, el número, por ejemplo, 5, si yo multiplico el vector U por 7, el 7 me multiplica tanto al 3 como al 0. Cuando yo multiplico un vector por un escalar. Vamos a ver si lo logramos observar por aquí para que hagamos una referencia. Yo tengo 7 por el vector 3, 4. 3, 4, 1, 2, 0. Eso va a ser igual. 3 por 7, 21. 4 por 7, 28. 7 por 1, 7. 7 por menos 2, menos 14. Y 7 por 0, 0. Esto es producto de un escalar por un vector. De la operación. Cuando yo multiplico, al multiplicar un vector por un escalar, estamos alterando la magnitud del vector con el escalar. Es decir, el módulo de un vector, ¿okay?,
Si el módulo de un vector es igual a 5, entonces si el módulo de 7 por el vector sería igual a 7 por 5, sería igual a 35. Si el número es mayor que 1 o es menor que menos 1, el vector se pone más grande. Si está entre menos 1 y 1, se pone más pequeño. Si el número que estoy multiplicando es positivo, ¿ok? El vector mantiene el mismo sentido, y si es número negativo, el vector cambia de sentido. Esa es la multiplicación por un escalar, que es la que falta ya. Quedaría pendiente como operaciones, que se las quiero dejar para la próxima clase. Arrancamos de ahí en la próxima clase, que es la multiplicación, que es el producto vectorial o producto cruz, que aquí me utiliza los vectores IJK, que son los vectores canónicos de R3, y es un determinante, y lo hacemos con calmita para que presten la mayor atención posible. Sé que ya a esta hora estamos un poquito ya agotaditos todos. ¿Okay? De todas maneras, yo creo que si no, se las comparto ahora, esa presentación. ¿Okay? Y les comparto también el archivo en Word donde están los dos ejercicios que resolvimos hoy de sistema de ecuaciones. Y les voy a compartir mañana en la mañana la tarea. ¿Okay? Y yo la tengo preparada, pero ya en la oficina quiero modificar algunas cositas antes de pasársela. Si me da el chance ahorita, lo hago ahorita, pero más seguro mañana en la mañana se las paso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, No, las profe. notas las hará. Ahora todo bien. Está todo. No, todo perfecto, profesor. Ahí es lo que hay que practicar. Sí. Por eso la idea de esos 3 ejercicios que le voy a colocar para que practiquen, ¿no? Y cualquier duda, ya saben, me preguntan, que yo, puede ser que me tarden en responder, pero yo les respondo. Cualquier duda, llamamos 0800 profesor. No hay problema. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Nos vemos entonces hoy.